Saludos amigos, sean todos muy bienvenidos a este su espacio, El Poder de Saber. A ustedes, como siempre, las gracias por conectar con nosotros en estos momentos. En la entrega de este programa, en este espacio, a propósito de que se cumpliera recientemente el 181 aniversario de la primera Constitución de la República Dominicana, la Constitución del 6 de noviembre de 1844, Constitución que ha sido criticada, ¿verdad?, por ese fatídico artículo 210, ese reconocido artículo que empañaba, ¿verdad?, toda la redacción democrática que tenía esa Constitución, que a pesar de eso tiene sus fortalezas, porque a través de esa Constitución fue donde se fundó la patria, donde se fundó el Estado Dominicano y tuvimos un país con independencia absoluta. Para tratar este tema tan importante, nosotros hemos querido invitar al licenciado Rafael Hernández Figueroa, quien es historiador e investigador vegano, autor de más de 20 obras históricas, donde su obra cumbre es la titulada El proceso de la restauración 1861-1865. Muy saludo para usted, mi señor don Rafael. Gracias por estar aquí y aceptar esta invitación y presentar, como siempre, a nuestros colaboradores estrellas, don Luis Quesada y don Tabito Bencome. Para ustedes también muy buenas tardes y bienvenidos aquí a este espacio, El Poder de Saber. Gracias. Y cuénteme, don Rafael, de esas 24 obras que usted ha escrito, donde ya hemos dicho que el proceso de la guerra restauradora ha sido su obra cumbre, ¿qué impacto en usted tuvo esa obra y ese aporte histórico? Bueno, todas las obras son importantes porque, por ejemplo, yo lo que he hecho es desmitificar la historia que se contaba en La Vega, igual que transformé el método de enseñanza de la historia, que era de copiar de un libro, y lo que decía ese libro era los muchachos tenían que repetir. Yo fui que lo puse a buscar causas, consecuencias, para irlo poniendo en el razonamiento y llevándolo a procesos de investigación para que ellos hablaran con su propia palabra, que aprendieran a pensar. Muy bien. Y no a estar repitiendo lo que otro dijo. Sí. Pues sí, entonces, por ejemplo, yo había publicado cuestiones de didáctica como material de apoyo, pero que se convirtieron en libros, por ejemplo, de la enseñanza de las artes visuales, en la educación media, de aquel entonces, de los años 80. Pues ya en el 2001, publico la visión general del Carnaval de La Vega, que fue un choque brusco, porque ahí empezaba el carnaval a tomar un giro que se estaba saliendo de lo meramente folclórico y de lo que era el juego popular de los veganos, ¿verdad? Y así por el estilo. Luego trabajé en las investigaciones sobre el proyecto que se llamaba, buscaba los documentos de los diferentes gobiernos, el fondo presidencial que fue creado durante el primer gobierno del señor Fernández. Y bueno, ahí pudimos estudiar el periodo desde 1900 hasta 1916, incluyendo el problema haitiano. Uno se fue Ramón Cáceres, que no se ha publicado, pero ya publicamos Horacio Vázquez. No, qué interesante, sí. Muy bien. Hay 2 tomos de Ramón Cáceres que no se han publicado. No sé si ahora hay un mocano allá que es parte del Archivo General de la Nación. Que sí. Bueno, García Michel, que sí, puede ser. Entonces, en la búsqueda de documentos, siempre uno se va encontrando con cosas y la va guardando, y la va guardando, y la va guardando. Y así todo lo que se refería a la guerra restauradora,
a mí me interesaba guardarlo porque ningún historiador, en La Vega hemos tenido varios historiadores, pero ninguno de ellos, ni los locales de La Vega, ni los nacionales, se habían ocupado de decir a fondo lo que ocurrió en La Vega durante la guerra restauradora. Porque La Vega no era el pueblito que había ahí donde estamos nosotros viviendo ahora. La Vega era una provincia que abarcaba todo el nordeste del país. Correcto. Entonces, yo me doy cuenta que allá llega alguien que en principio había rechazado ser gobernador de La Vega, Gregorio Luperón, pero luego aceptó el cargo y se adentró, porque a él lo que le interesaba era el combate. Pero allá lo mandaban a reclutar y a formar y a habituallar tropas para colocarlas en los lugares claves. Y a mí me extrañó mucho, me impactó que, no siendo Luperón un militar de carrera, tuviera el conocimiento tan profundo de la topografía del territorio de la República Dominicana como para volver a situar al general José Durán de Jarabacoa en la Loma Chinguela y al otro, a Norberto Tiburcio, en Piedra Blanca. Y así fue ubicando generales en unos puntos que eran claves, que yo no entendía mucho el porqué, sino que lo fui descubriendo poco a poco. Otros por allá, por el Sillón de la Viuda, por debajo de Cebico. ¿Y qué sucede? Que para llegar al Cibao desde el sur, esa era la ruta que se tomaba. Se iba por ahí hasta la entrada de San José de Ocoa, se subía al Maniel, como le decían en esa parte. De ahí se salía a Piedra Blanca y de Piedra Blanca se cruzaba entonces al área de Cotuí y subiendo ya contra la corriente de Camus, llegaban a La Vega. Entonces, que el pueblo de La Vega de aquel entonces era muy conservador y estaban esperando que Santana fuera a poner el orden con una fuerte columna, y era verdad, porque entre los documentos que fui encontrando estaba la columna de Pedro Santana, que no pudo penetrar a Maniel porque le advertían que ahí había tropas, que ya las tropas estaban por Rancho Arriba, y que lo que decían era que ya todo el Cibao estaba con la bandera dominicana y que era un peligro. Entonces Santana no pudo penetrar por ahí. Santana lo intentó por allá, por Arroyo Bermejo y Cebico, un sector de Yamasay, donde podía subir, y ahí también se le hizo frente. Bueno. Entonces Luperón lo que hizo fue proteger la zona de La Vega, y cuando uno ve el mapa de las batallas, en la provincia de La Vega no se peleó. Más que el primer día, por ejemplo, en La Vega, el 26 de agosto de 63, cuando se intentó tomar La Vega, pero ellos fueron derrotados y se fueron a tender un cerco a La Vega, y las autoridades veganas no los resistieron, los españoles. Y bueno, hay un documento, un relato muy vívido del comandante de armas del Maniel, que dice: por aquí pasó el gobernador Roca de La Vega con todos los libros del gobierno, con la caballería, con encargados de Hacienda y los empleados, con el batallón, o sea, pasó con todo, derrotado a la carrera desde La Vega. O sea, todo ese tipo de curiosidades que nadie se había ocupado. Lo ha escrito, sí. Nadie se había ocupado de escribir. Bien, excelente, don Rafael. Y yo saludo mucho eso, porque en estos tiempos se ha perdido mucho el criterio crítico de las cosas. Inclusive con este nuevo auge de la tecnología de la inteligencia artificial, que también viene, ¿verdad?, a aportar un poquito en esa parte. Puede aportar usándola conscientemente. Es correcto. La verdad que... Ahora bien, vamos a entrar al tema que nos trae aquí, a este programa. Según su criterio, don Rafael,
¿cuáles factores sociales y políticos fueron los que más influyeron en la redacción de la Constitución del 6 de noviembre de 1844 y cómo se reflejaron las tensiones en esos dos sectores, liberales y conservadores, que confrontaron ideas en ese proceso de redacción? Sí, fíjate que, como decíamos en la mañana de hoy, el enfrentamiento no era solo entre liberales y conservadores. El enfrentamiento era entre la juventud y la senectud, entre los viejos que habían vivido, que habían pasado su vida sometidos a un poder extraño y que creían que esa era la única forma de vida que debíamos de tener. Y por eso se aferraban unos a que continuara Haití gobernando aquí, otros a que se buscara a Francia como protectora, otros que no, que a Estados Unidos, y así a Inglaterra, a España. Habían diferentes tendencias, porque nosotros siempre hemos sido difíciles de entender. De ponernos de acuerdo. Sí, muy difícil. Pero bien, el grupo de los trinitarios estaba comandado nada más y nada menos que por un joven que había viajado a Europa, como Juan Pablo Duarte, que había conocido lo que era la vida, no solo Europa, sino estuvo en Nueva York un tiempo y se dio cuenta políticamente, porque él estaba picado por algo que había ocurrido en el barco en que viajaba, y que entonces eso lo llevó a querer conocer cómo era el sistema político, cómo era que se regían esos países, y dice, no, pero los fueros y libertades que disfrutan estos pueblos, óyeme, eso es lo ideal para mi país. Y eso lo llevó a él a elaborar el proyecto hasta de la Constitución que debía de tener la República Dominicana, que crearía. Porque que la idea de Duarte era crear un país totalmente liberal. Sí, es el primero en darse cuenta que nosotros constituíamos durante la ocupación haitiana una minoría oprimida, que éramos una etnia diferente. Oye, ese es el gran descubrimiento de Duarte. Y por ahí empezó a trabajar ¿con quiénes? Con los jóvenes. Fue a los jóvenes a los que él adoctrinó, a los que informó, le impartió clases, lo puso a leer filosofía, política y todo lo que existiera que le permitiera crecer en el sentido de formarse una ideología y trabajar en un proyecto libertario, como fue ese de fundar la Sociedad Secreta de la Trinitaria. Ya Duarte se hizo masón en Europa y aprendió la técnica de secreto, de cómo manejarse. Entonces, nuestro primer partido político, que es la Trinitaria, fue un partido clandestino, sí, donde la gente se entendía por señas, por toques, y eso de tres en tres, ¿verdad? Porque todo eso son simbologías también que tienen esas logias masónicas, porque prácticamente todos los libertadores también eran masones, sí, y hasta los dominadores, porque los dirigentes sí, aquí en toda América tuvieron la calidad de ser masones, incluyendo sacerdotes, pese a la tiranía que ha habido entre la Iglesia Católica y la masonería. correcto. Pero bien, Eso eran parte de los factores sociales, sí. sí, entonces el estar en contacto con gente que venía de Europa, que venía de Estados Unidos, fue creando mucha conciencia aquí entre la juventud. Y ese sistema de 3 en 3, eso se esparció a nivel nacional sin que ellos siquiera se dieran cuenta, porque imagínate, en La Vega, las hermanas Villa, ¿con quién tenían contacto? Con Juan Evangelista Jiménez, que era su primo, e iba a La Vega a hacer promoción de la Trinitaria. Pues ellas elaboraron la primera bandera, Correcto. Filomena Pérez, de La Penda, La Vega, casada con el señor Juan Luis Franco Vidó, es la que elabora la primera bandera que va a flotar en Santiago también. O sea, las mujeres jugaron un papel extraordinario.
Entonces usted decía, volviendo a la redacción de la Constitución, don Rafael, Sí. que hubieron varios sectores. O sea, no solo, bueno, los conservadores fue que se dividieron en varios sectores, porque los liberales eran Exacto. únicos, eran los duartianos. Pero la redacción de la Constitución, aunque Bae estaba ahí, Bae era un tipo preparado. Sí, era un Tú ves. intelectual, sí, Y había estudiado fuera. se hizo una Constitución moderna, una Constitución democrática. Y entonces imagínate tú, eso es como tú ir a donde el barrendero de la calle y hablarle Sí, de temas así profundos. de temas filosóficos, Ujú, sí. plantearle una tesis de Manuel Kant o de Nietzsche, quién sabe. Eso es lo que pasaba. Santana era un tipo que odiaba a los haitianos. Porque cuando su familia vivía en el sector de Hincha, Sí. Que colindaba, ¿verdad?, con el no, vecino país. que era parte. Que es parte ahora. Ahora, ahora es parte. En aquel entonces era parte de República. Correcto, colindaba con de el la vecino co- de- país. Ahora no, español. ya ahora es parte de... Pero ellos lo tomaron, desalojaron y perdieron sus propiedades allá, pero ellos tenían su viveza, porque mira, Pedro Santana se casa con la viuda y su gemelo se casa con la hija de la viuda. Mira, Hicieron ahí una mutual. Una mutual. Sí, a Micaela Feble le sacaron para comprar una goleta. Oh, sí. Ya tú sabes. A Santana no aceptó la redacción de la Constitución. No. Él no entendía nada de eso. Él no entendía nada de eso, ni tenía el propósito de aplicar cosas como esa tampoco. Porque era que en su mentalidad y en su proyecto lo que Santana quería era crear un protectorado francés. Y ya eso, mira, en el ¿Quién era los que estaban en eso, don Rafael? Mercier Levasseur, que era el cónsul de Francia en Haití. de Francia en Haití, Sí. se juntó con Tomás Bobadilla. Tomás Bobadilla, que jugaba dos bases. No, ese la jugaba todita. Todo- Ese siempre bateaba de jorrón. Estaba Buenaventura Bae. que también tenía una idea conservadora. Sí. Lo que pasa es que Bae estaba más cerca como de Inglaterra que de Francia. Sí, de Estados Unidos también. Y Sí. de Estados Unidos, Sí. que fue donde hizo todos los intentos después. Pero el propio Santana en el 54, cuando fracasó el plan Levasseur, entonces quiso anexarnos a los Estados Unidos. Sí. O sea que, mira, y algo muy curioso, que él sobornó a los dos delegados norteamericanos dándole extensiones de tierra aquí. Cuando el halcón imperial Colin Powell visitó el país en el gobierno de Leonel Fernández, le hizo el reclamo de que porque esa familia, los descendientes de esos señores estaban presionando por la posesión de esa tierra. Ujú. Imagínate en un país como este. Esa tierra nunca existió en ninguna parte. Sí. Y si hubiera existido por el abandono a los 30 años, de acuerdo a la ley, quien la habitara era el dueño. O sea que... Don Rafael, y el tema del artículo 210, ¿usted cree que fue el punto como de acuerdo, lo que logró el acuerdo de aprobar la Constitución finalmente? Porque Eso Santana incluso... Eso, el aceptarlo, permitió que se aprobara la Carta Magna, como decimos. Pero eso era algo como aparte. Eso era del manejo exclusivo de Santana. Para que ilustremos a la audiencia, explíquenos en qué consistía ese artículo 210. Bueno, eso tendría que hacer un programa para eso. Pero brevemente. Pero que el artículo 210, en su esencia, lo que decía era que mientras estuviéramos en guerra, el presidente podía tomar todas las medidas que considerara conveniente para el mantenimiento del orden. Y eso sin ninguna consecuencia. Sí, sin ninguna Estar consecuencia. sujeto a responsabilidad. A verdad sabida y buena fe guardada, usted queda condenado a muerte. Pero era el
O sea que esa constitución se abortó por sí misma al momento de haber sido aprobada. No, la Porque ese artículo derogaba todos los otros artículos, ¿sí o no? o sea, no tomaba en cuenta la constitución. Correcto. Por ejemplo, cuando él captura a Sánchez ya durante Sí. la guerra restauradora, mira, los propios comandantes españoles le aconsejaban que no lo fusilara. Y fueron muchas las peticiones que hicieron ciudadanos distinguidos para que no fusilara a Sánchez. Pero él era una hiena sedienta de sangre. Y él tenía la mala costumbre que después que los cadáveres caían, iba y lo pateaba, como le hizo a Duverger. Como le dice a Duverger. Así es. Sí. ¿Y en qué medida, don Rafael, el pensamiento de Duarte quedó reflejado, o mejor dicho, marginado en el texto final que se aprobó? No quedó marginado, eso quedó implícito ahí. Quedó reflejado La división de poderes. La división de poderes se que no se estableció aplicó ahí. en Y la las práctica. libertades y el gobierno municipal, todo eso quedó, porque el gobierno municipal, ¿tú sabes quién fue que lo destruyó? Trujillo. Sí. No, y Santana en su momento también. En la Constitución de Moca. Pero tú sabes que ahí no había... Bueno, no había tanta legitimidad municipal, pero también en la Constitución de Moca, Santana, cuando la derogó, volvió de nuevo para atrás los poderes de los municipios. A la enmienda de 1854, ahí era que volvía. Ahí volvió. Siempre. Sí, ahí. Pero fíjate una cosa. ¿Usted entiende que quedó reflejado las ideas duartianas en el texto final? Las ideas de Duarte están ahí y estuvieron ahí. Claro que la redacción no era la misma, pero el espíritu que él señalaba, sí, estuvieron ahí. Y eso era lo que más odiaba, lo que Santana más odiaba. Porque fíjate que Duarte se salva en tablita. Pedro Ramón de Mena llegó a La Vega el 4 de marzo de 1844 y se reunió en el ayuntamiento y hasta los funcionarios haitianos estaban de acuerdo con aceptar la República Dominicana. Desde La Vega se mueven a Moca, donde José María Inver era el corregidor, se le decía corregidor al presidente del ayuntamiento. Correcto, sí. Y llegaron a un acuerdo de pronunciarse también. De ahí siguieron a Santiago ya el día 7. Sí. Lo mismo, mandaron el emisario a Puerto Plata y el mismo día 7 también se pronuncia. Pero Duarte demostró con los hechos que nunca sería un tirano ni un dictador, porque él viene al Cibao, llega a La Vega, pero cuando llega a La Vega, ya el gobernador de La Vega, que irónicamente pasó a ser también comandante de mi gobernador durante la guerra restauradora, ya estaba comprometido con el anexionismo de Santana y le dio un pésimo recibimiento a Duarte. Y de acuerdo a lo que escribe Guido de Pradel, Duarte en La Vega solo tenía al párroco, el cura Espinosa, que por aceptar a Duarte lo trasladaron a Casa del Diablo después, y a las hermanas Villa, y un par de gente más. Que de origen estaban... O sea, aislaron a Duarte. Bueno, volviendo al tema de la Constitución, vamos a darle la oportunidad a don Luis ahora, ¿verdad? Muchas gracias, don Handler. Estamos con don Rafael Hernández Figueroa, un hombre que es un cultor de todo lo que es el carnaval de La Vega. Yo creo que es uno de los hombres que más ha escrito sobre el carnaval de La Vega, un gestor cultural, un educador. Y precisamente yo quisiera dedicar este segmento a la parte educativa, porque él es un gran educador, un gran gremialista, fue de los fundadores de la ADP La Vega, si mal no recuerdo, de los primeros, y un gran educador sobre todo. Y ha escrito una obra que a mí me ha deslumbrado sobre la educación en La Vega,
donde nosotros los mocanos podemos descubrir las raíces de la educación nuestra también, porque Moca se desprende de La Vega. Pero Rafael, en educación sigue ligada porque sigue pertenece ligada, a la regional claro, de La Vega. a la regional Sí, de La correcto. Vega. Sí. Yo quisiera preguntarte, Rafael, ¿qué fue lo que a ti te motivó a escribir ese libro tan enjundioso, tan completo, tan detallado sobre el proceso de la educación en La Vega? Bueno, también ocurría mucho eso, que uno en la búsqueda en el archivo se encontraba con todos esos documentos de educación y del ayuntamiento, y entonces eso me intrigaba porque yo desconocía lo que era el poder municipal, que un ayuntamiento era un auténtico gobierno en el municipio. El ayuntamiento, oye bien, nombraba a los maestros, evaluaba a los aspirantes, le asignaba el curso para el que estaba capacitado, era el que le pagaba a los maestros. Pero cuando nombraba un maestro, también le tenía que alquilar un local para que elaborara. Si había epidemia, el ayuntamiento era el que mandaba comprar la vacuna al exterior y la aplicaba, porque tenía un inspector de sanidad que iba fonda por fonda, negocio por negocio, hotel por hotel, a ver las condiciones higiénicas, y cerraba, y por eso hasta mataron a un inspector de sanidad allá, porque afectaba los intereses de ciertos sectores. Pues los asuntos me fueron intrigando hasta darme cuenta completo de lo que era el sistema. Digo, no, pero esto hay que darlo a conocer porque esto no lo conoce nadie. Bueno, entonces yo me encontraba con que todos los informes que aparecían ahí, el informe de la educación en Moca, el informe de la educación en San Francisco de Macorís, que es de Jarabacoa, es de Constanza, es de aquí, de Moca, de la parte montañosa, ya. Villatrina. No, más allá De Jamao al norte. No. Gaspar Hernández. De Gaspar Hernández, sí. Porque había pueblos en los que no había escuela todavía. Y después ya, más adelante, se fueron creando porque la gente fue exigiendo escuelas. Y así, lo de San Francisco de Macorís, increíble. En el 1772, un sargento de la milicia vegana solicitó una licencia para seguir fundando un pueblo que pasa a llamarse San Francisco de Macorís. Y hoy San Francisco de Macorís ha pateado La Vega, se ha convertido en el centro del Nordeste. Así es. Porque lo que ocurre en La Vega es un fenómeno que ustedes creen que yo estoy hablando mal de La Vega. No, yo estoy luchando por romper con esa cultura que hay en La Vega de que todo está bien, porque no, nada más no lo he hecho yo. Ocurrió con Santana. En el 1846, los comerciantes veganos le pidieron a Pedro Santana que le prohibiera a los judíos comprar los productos a los campesinos, porque los campesinos no se lo querían vender a ellos, sino a los judíos. Entonces Santana les responde, porque ustedes lo que están explotando a los campesinos, y los judíos le pagan bien. O sea que, y eso, el gobernador Lluveres, que gobernó 19-20 con la ocupación militar norteamericana, le hace una radiografía terrible al comercio vegano también, en ese sentido. Eso se mantiene. Muy bien. Y contra eso uno lucha, y por eso uno ha querido sacar a flote todo esto de cómo la gente colaboraba con los eventos culturales, el comercio, todo el mundo. Allá se celebraron 2 juegos florales, en el 15 y en el 24, y fueron los comerciantes lo que eso. Todos los años se celebraba un concurso escolar y eran los comerciantes los que daban los premios a todos esos muchachos que premiaban. Hoy no te dan 5 centavos, ni los buenos días te dan. Bueno. Pues bien, entonces la educación en La Vega ha tenido fama de ser buena, pero nos encontramos con que, wow, en el 1813, un escritor de Santo Domingo dice que había una escuelita en La Vega, pero no dice, eran escuelas de primera letra,
O sea que los muchachos estaban ahí hasta que aprendieran lo que el profesor sabía. No había grado. Quien establece la escuela graduada es Eugenio María de Hostos, de que pasan a segundo y después a tercero y a cuarto. Muchas escuelas del campo, hasta tiempos recientes, lo que tenían eran 3 cursos, primero, segundo y tercero, y de ahí salían con el certificado de estudio primario, porque aprendían todo lo que aprendía uno de primero a sexto. Sí. Después se crearon las intermedias en los campos, pero eso fue los otros días, eso fue después de la revolución, entre la revolución y años posteriores, que vino una demanda, un boom de demanda educativa, porque yo viví eso, de que entonces todo el mundo decía que había que ser bachiller, que había que ponerse a estudiar, y hubo que nombrar maestro, improvisar maestro e improvisar aulas en ese proceso. O sea, todo eso yo lo viví. Entonces yo tenía la curiosidad por saber qué era la escuela de antes. Y ahí está retratada esa escuela. Un maestro era una escuela. Se creó una escuela, pero era un maestro. O que el gobierno de Trujillo creó 500 escuelas. No, nombró 500 maestros y cada maestro tenía que buscar el espacio. 500 espacios. Donde bueno, vamos entonces ahora a darle la oportunidad a Tabito Bencosme para que le formule la pregunta. Profesor, yo entiendo que el artículo 210 desvirtúa la Constitución de 1844. No, hombre, no la desvirtúa, la ignora. Bueno, Totalmente. sí, eso en otras palabras, ¿verdad? Pero en 1854 se hace eso, la Constitución. La reforma constitucional. Sí, se hace una reforma donde entonces queda el artículo 210, queda fuera, ¿verdad? No, tú sabes que vamos a seguir. Tómase un poquito de agua. que quedó un artículo ahí que también la gente lo decía, pero ese es el 210. Bueno, sí. Entonces viene la Constitución de 1858, la Constitución de Moca. Sí, la constituyente de Moca. Que redacta una constitución, pero ahí mismo Santana le... Sí, pero eso fue después que ya Santana regresa, ¿verdad? Sí. De todo modo, esa constitución, que es la más liberal que ha conocido el país hasta 1963, la constitución de Bosch. Sí, en eso estamos de acuerdo. Sí. Yo quiero que usted me haga una comparación entre ese proceso, 1844, con Manuel María Valencia como presidente de la constituyente, en 1854, y la de 1858, que no tuvo ningún tipo, que Santana la desconoce cuando regresa después de la Revolución Tabaquera. Hágame el favor para que los oyentes se edifiquen sobre eso. Hágame una comparación. Es que la reforma de 1854 es como coger el artículo 210 y desglosarlo en distintos artículos, ¿verdad? Para dar la apariencia de legalidad a las acciones de Pedro Santana. Y fíjate que cada vez que surgía un gobierno dictatorial como Báez, acudían de una vez a la de 54. Es más, hasta José María Cabral interinamente tenía que coger una constitución y la que escogió fue la de 54. Pero convocó la Asamblea Constituyente para reformarla. O sea que esa constitución estuvo implícita en las siguientes reformas que se hicieron. Entonces, en el 58 hay una ruptura, porque en el 58 era el sector liberal cibaeño el que estaba a la cabeza del proceso. Y también para sacarlo de la influencia del gobierno provisional, que también estaba en Santiago con Valverde. Lo usaron como
Como Vino. sede de Moca. Exacto, Moca estableció la sede, pero Moca no fue capital del país, como dicen algunos. No, porque... Eso no le daba categoría de capital, como San Cristóbal tampoco fue capital cuando se estaba la Constitución. No, lo que pasa es que el término de Moca capital del país es capital política, que se habla por la envergadura y la importancia del hecho. Porque sabemos muy bien que la Constitución declaró fue a Santiago como capital. Sí. Ahora, cuando usted va a las actas de sesiones, se propuso Moca para que fuera capital. Para que usted sepa. Moca sacó 3 votos. No, 3 diputados. La Vega sacó un Y La voto, Vega sacó también un su voto voto. también cuando la propusieron como capital por estar y al en el final centro. gana Santiago con la mayoría de votos, porque la mayoría de delegados Pero es que fíjate eran que de Santiago. en el país en esa época solo habían 3 ciudades: Puerto Plata con su puerto, Santiago, que tenía en tiempo de la restauración 14,000 habitantes, Sí. y Santo Domingo 8,000. Sí. O sea que Santiago era más Sí, poblada. sí, más poblado que Santo Domingo. Que Santo Sí, Domingo. claro, de su origen. Así Entonces, por eso Santiago siempre tiene esa primacía. es. Exacto. Bueno, el tiempo en televisión es corto. Deje de ser ¿Usted tenía cordero. otra que agregar? Pero ¿Qué tenía usted que no agregar? quería, Ya ve quién está abierto ya. no quería Sí, desaprovechar sí. la presencia del profesor. Porque, y eso en el libro que usted escribe sobre la restauración, discúlpenme que nos salimos brevemente del tema, pero no quiero desaprovechar eso. ¿Qué sucede, profe? Que Pepillo Salcedo es llevado a la presidencia como presidente de la restauración en armas, y que al poco tiempo, tanto Gaspar Polanco como a Luperón es que lo lleva, según entiendo, lo lleva, e incluso lo lleva a Haití a deportarlo, y no lo aceptaron. Entonces, al fin y al cabo, no sé qué influyó en eso. Explíquele eso a los oyentes. Yo creo que Luperón era un hombre muy noble. Sí, sí. Por el hecho de que Salcedo desde un principio demostró ser un traidor. Cuando se hacían las reuniones de los generales para ver a quién se ponía a comandar en tal o cual sitio, siempre ponía uno contrario al que Luperón proponía. Y el plan de él era que se llamara Buenaventura Báez, que ya no era dominicano, el regreso de Báez, porque se había hecho ciudadano español y ostentaba el cargo de mariscal de campo en el ejército de España. De acuerdo. Que trajeran a Buenaventura Báez y le entregaran la dirección del proceso restaurador. Eso era lo que él quería. Sí. Entonces él tenía que salir de todo el que estuviera, igual que Santana, él quiso salir de todo el que estuviera en contra de ese proyecto. Y todos los generales que él fue nombrando eran a los baecistas. Y por eso es que al final de la restauración Báez regresa en cuna de oro, porque él le ha puesto a sus generales. Entonces, fíjate. De ahí surge el famoso el discurso de él estaba llevando el proceso restaurador hacia el fracaso. Era un desencanto total lo que había, porque todos los pleitos que echaba quería hacerlo de frente al ejército español, contraviniendo las instrucciones de Mella de hacer la guerra de guerrilla, que era lo ideal, porque si no el ejército español iba a desbaratar totalmente el proceso y estaba derrotado. Entonces Gaspar Polanco, un patriota a toda prueba, asume el mando, y ese fue el impulso que necesitaba la guerra restauradora para llegar a donde llegó. Pero imagínate, los generales baecistas lo acusaron de una vez de la muerte de Salcedo, y lo derrocaron y lo condenaron a muerte, pudo fugarse. Pero mira bien, en Arroyo Bermejo, en el campamento de Arroyo Bermejo, tuvieron una discusión por los mandos, precisamente. ¿Y qué dijo Salcedo? Este negro es el diablo. Óyeme,
a Luperón fue como si le hubieran picado las avispas, lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando, tuvieron que quitárselo. Entonces ahí él manda a Luperón que se presente a Santiago ante Espaillá, que era el que estaba asumiendo el mando mientras él estaba en la guerra como vicepresidente para allá. Y a Espaillá le llegó la orden de fusilarlo, que dio Salcedo, y Espaillá lo que hizo fue que se lo mandó a Santiago Rodríguez, allá a Sabaneta, donde Santiago Rodríguez era el comandante, y ahí hasta que se resolvieron los asuntos, que Luperón vuelve al mando militar, porque era que las tropas que comandaba Luperón estaban satisfechas con Luperón, con las estrategias de Luperón, y respetaban a Luperón solamente. Entonces, también Salcedo le dio orden al general Florentino para que matara a Luperón. Y Florentino reacciona, pero yo he peleado al lado de Luperón. Luperón es un hombre noble, Luperón es un comandante extraordinario que sabe dirigir la tropa. Y se negó a hacerlo. Entonces, como se negó a hacerlo, ¿qué hizo Salcedo? Que consiguió un capitán, lo sobornó, y ese entonces asesinó al general Florentino. Bien, bueno. Lamentablemente estamos ya en la parte final del programa. Nosotros no hemos querido dejar pasar, ¿verdad?, un aniversario más de la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Y finalmente queremos preguntarle, y con eso terminamos ya, don Rafael, ¿Sí? En términos generales, su opinión personal, obviando esa mancha, ese lunar que tuvo la redacción de la Constitución de San Cristóbal, en términos generales, para usted, ¿cómo usted piensa que fue redactada y qué significó para la nación, nuestro país, esa primera Constitución del 6 de noviembre de 1844? No es una primera Constitución, es la Constitución de la República Dominicana. Esa es la única que hemos tenido. Todas las reformas se han hecho sobre esa. En eso tenemos que estar claros. Es que no ha habido más constituciones. Es esa, la que se redactó en San Cristóbal, la que ha sido reformada, actualizada según determinados intereses en un momento. Bueno, ya después de la muerte de Trujillo, la Asamblea Nacional Constituyente sí hace un esfuerzo de modernización, y esa es la que incluso establece la educación laica, y por eso la Iglesia se decidió a derrocar a Juan Bosch. De acuerdo. Y ese fue el motivo de que la Iglesia se convirtiera en una especie de partido político y saliera a la calle con las manifestaciones de reafirmación cristiana, que nadie estaba poniendo eso en duda, porque Juan Bosch era un creyente cristiano, no era ateo. Ningún ateo. Bueno, pues ese es el último intento de una constitución democrática que hemos tenido, porque después de esa, ¿qué es lo que viene? La reforma de Balaguer en el 66, que es un retorno prácticamente a la de 1854. O sea, bueno, señores, pues hasta aquí hemos llegado con esta entrega de nuestro programa El Poder de Saber, donde hemos querido, ¿verdad?, aprovechar este aniversario más de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, y así como decía don Rafael en la conferencia magistral que dictó esta mañana, de que toda institución, una empresa, un club, cualquier organismo que quiere iniciar un proceso legítimo debe estar sobre la base de unos reglamentos, sobre la base de unos estatutos, y la Carta Magna, la Constitución de cada país es ese reglamento, esa ley de leyes. Respetarla. Hay que respetarla, y de ahí se derivan las demás leyes que administran el orden jurídico de la República Dominicana. Así que a ustedes las gracias por mantener la sintonía hasta este momento, y los invitamos a que nos acompañen en la próxima entrega de su programa El Poder de Saber. Muchísimas gracias.